Buenos días, queridos alumnos. Nuevamente con ustedes. Empezamos este lunes en nombre de Dios y pidiéndoles por favor que pongan su nombre y pongan presente en Classroom para poder tomarle su asistencia. El día de hoy vamos a desarrollar el tema 2 y 3 y la próxima hacemos el repaso, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar entonces con la cultura azteca. Bien, la cultura azteca, pues, un pueblo nómada que iba de un lugar a otro buscando alimentos para subsistir. Iban buscando una señal de sus dioses que les dijeran dónde deberían de vivir. Necesitaban ver sobre una piedra cómo un águila devoraba a una serpiente, un símbolo de ellos. Esto lo encontraron nada menos que en México. Uno de los aztecas dijo haber visto la imagen y establecieron allí su cultura. Fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Allí construyeron una gran pirámide escalonada para sus dioses más importantes. El sol dominaba todo el territorio de México. Era un pueblo muy guerrero desde muy pequeños. Enseñaban a los niños a ser soldados. Ellos poseían escudos, arcos y flechas, hasta una especie de tela acolchada, las cuales le protegían a la hora de la lucha. Como por ejemplo el día de hoy utilizamos los chalecos antibalas, ¿no? La policía, así igualito, ¿no? Cuando finalizaban el combate los aztecas prendían fuego al templo para que sus enemigos los obligaban a adorar a sus dioses. O sea, una vez ya ganada la guerra, ellos hacían que adorasen a los dioses de ellos, ¿no? Les obligaban. Muy bien, eso es como inicio. Entonces, sus características generales que podemos encontrar, y acabamos de ver, la meseta del Anahuac en el Valle de México, ¿no? Dominaron desde el Golfo de México hasta Guatemala. Su geografía, territorio mexicano, tierra de contrastes, ¿no? Con antecedentes. Por ejemplo, principales pueblos olmecas de 1500 a 300 después de Cristo, ¿no? Grandes construcciones de pirámides. Los jefes de este pueblo mayormente eran sacerdotes. Teotihuacán, de 400 a.C. a 800 después de Cristo, un centro de gran importancia en la zona mesoamericana. Encontrábamos ahí el templo de la luna y la pirámide del sol, evidencias de su poderío. Su dios principal fue Quetzalcóatl. Tenemos ahí a los toltecas, de 900 después de Cristo a 1168. Tuvo como capital la ciudad de Tula, que fue destruida por los pueblos invasores. Surge luego en México el primer imperio, dominado por los pueblos anteriores a los aztecas. Gradualmente, los aztecas, una tribu del norte, fueron tomando el control del valle. Los aztecas migraron entonces hacia el Valle de México a inicios del siglo XVII después de Cristo. Se asentaron en la isla mayor del lago Texcoco, siguiendo las instrucciones de sus dioses. Debían establecerse donde observaran, ya les había comentado eso, ¿no? Que el águila que devora a una víbora. Muy bien. Fundaron la capital del futuro imperio azteca de Tenochtitlán. Los aztecas, una vez establecidos, ¿no? Forman una triple alianza con Texcoco y Tlacopan en triple alianza y juntos luchan contra el pueblo de Azcapotzalco y lo derrotan. Luego conquistan otros territorios hasta imponerse por completo en toda la región. Su organización social estuvo muy diferente en su base social. Era la base social, o sea, era el grupo de familias con antepasados en común. O sea, las familias eran formadas por el Calpulli. La sociedad azteca seguía la siguiente estructura. Piles eran la nobleza, formado por la familia del emperador, sacerdotes, jefes militares y jefe de los capullis. Poptecas eran los mercaderes que gozaban de una posición social y económica muy privilegiada. Mashehuales, campesinos y artesanos, miembros de la comunidad o de los capulles. Siervos y esclavos. Talcotín. Los siervos eran hombres libres pero con obligaciones de realizar trabajos a favor de su estado
y los esclavos vivían sin derecho alguno. Su organización política estuvo formada por una confederación providencia, pero sometidas al gobierno central. Se organizaban de la siguiente manera: Tlatoína o emperador, máxima autoridad. Se consideraba un ser sagrado que estaba a cargo de ser elegido por el Consejo Supremo. El cargo no era hereditario, felizmente, ¿no? Tlatoclán o Consejo Supremo, conformado por los jefes de los capullis que ayudaban en el gobierno y elegían al sucesor de Tlatoani por méritos militares. Funcionarios estatales, ellos se encontraban en las diferentes ciudades, eran elegidos por el emperador. Los jueces impartían justicia y aplicaban penas. Era una sociedad muy severa con los delitos. Inclusive podían aplicar las penas de muerte ante una falta muy grave. Bien, los sacerdotes dirigían los rituales y tenían el control del conocimiento científico. Los militares, responsables de la defensa de la expansión del imperio, conseguían tributos y prisioneros para los trabajos estatales y los sacrificios humanos. Muy bien, su economía. Su economía estaba basada en la agricultura. Lograron una significativa producción. Sus principales productos: el maíz, el frijol, cacao, el aguacate. Este desarrollo agrícola se dio gracias a los siguientes factores: uso de fertilizantes, el excremento de los animales, el sistema de roza, la quema de terrenos, el sistema de riego, las inampas, islas artificiales sobre el lago Texcoco usadas como huertos. El comercio estaba a cargo de los pochtecas. El comercio se realizaba en mercados importantes, en Azcapotzalco, Tlacopan y Tenochtitlán. Se compraban y vendían productos agrícolas, telas, piedras preciosas, medicinas y hasta esclavos. Su cultura. La arquitectura. Tenían construcción de palacios y templos diseños de ciudades muy importantes, muy bonitos. Ejemplo, podemos notarlo, Tenochtitlán, ¿no? Sus restos subyacen bajo la ciudad del actual país de México. Su escultura, sus trabajos en piedra que representaban a sus dioses relacionándolos con el cosmos o con la tierra. El arte plumario. Emplearon como materia las plumas para las confecciones de capas, escudos, adornos, destinados mayormente a la clase alta. En cuanto a ciencia, tuvieron su calendario. Crearon el calendario de 365 días, dividido en 18 meses, 20 días. Para ellos era posible el predecir por su visión cíclica de la vida. La escritura. Creación de códices, que eran documentos que contenían escrituras ideográficas. Eran elaborados en hojas vegetales y pieles de animales. Muy bien, la religión azteca. En cuanto a la religión, sabemos que era politeísta. Sus dioses estaban presentes en la naturaleza. Ellos se encontraban permanentemente en conflicto, dividiéndose en buenos y malos. Sus principales dioses son los siguientes: Huitzilopochtli, dios del sol o de la guerra; Quetzalcóatl, serpiente emplumada y dios de la sabiduría. Los rituales a los principales dioses requerían en muchas ocasiones de sacrificios humanos. El fin de los aztecas. Durante el gobierno de Montezuma II tuvo lugar la llegada de los españoles liderados por Hernán Cortés. Una de las explicaciones que permite comprender la caída de los aztecas es que en un inicio los aztecas consideraron a los españoles como enviados de Dios, Quetzalcóatl, por lo que no hubo resistencia, pero a causa principal de su fin sería la rebelión de los pueblos sometidos a los aztecas, que apoyaron a la conquista de españoles. Quiere decir que entre aztecas se tenían repudio por haber apoyado, pero también no debemos de olvidar que en esta cultura
sucede la explosión de un volcán, que ya habíamos visto en una vez anterior, un volcán muy desastroso que prácticamente los hizo huir a ellos a otro lado. Entramos entonces en la retroalimentación, ¿sí? Donde se asentaron los aztecas en sus inicios en la meseta del Anahuac. ¿Cuál es la capital de la civilización azteca? Tenochtitlán. ¿Qué fueron las chinampas? Jardines flotantes en balsas. ¿Qué le permitió a los aztecas desarrollar la agricultura? Las chinampas fueran básicas para esto, para la agricultura. ¿Ya? Muy bien, trabajando en clase. Tenemos un día de mercado en Tenochtitlán, muy bonita lectura, ya yo la he hecho, acá les doy las respuestas, ¿ya? ¿Qué actividades se realizaban en Tenochtitlán? Según Cortés, era un gran mercado surtido. Número 2, ¿quiénes eran los responsables del comercio de la sociedad azteca? Eran los pochtecas, o sea, los mercaderes. Según tu opinión, ¿cuál habría sido la impresión de Cortés al observar la ciudad azteca? Una gran organización. Muy bien. Debajo observo, pienso y aprendo. ¿Qué actividades están realizando los personajes en la figura 1? Aparentemente están construyendo, limpiando el campo para sembrarlo, ¿no? La número 2. Según lo aprendido en clase, ¿cómo se llaman los pequeños huertos donde cultivaban? Chinampas. ¿Qué grupo social se dedicaba a esta actividad de la figura 1? Los toclatín, siamos y esclavos. Bien, continuamos. ¿Qué actividad están realizando? El otro cuadrito, ¿no? Los personajes de la figura, sacrificios, ¿no? Y parece que el jefe está hablándole al pueblo, ¿no? El número 2. Según lo aprendido en clase, ¿quiénes serían los personajes de la figura? Curaca, ¿no? Pires y parte del pueblo. La pregunta 3, ¿la religión está presente en la imagen? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, porque el sacrificio es a uno de sus dioses. No hacían sacrificio para otra cosa, ¿ya? Bien, verificando el aprendizaje. Principal actividad económica de los aztecas, la agricultura. Civilización azteca que se desarrolló en el territorio del actual país de México. Capital de los aztecas, Tenochtitlán. La nobleza en la sociedad azteca era denominada calpulli. El fin de la civilización azteca se dio con la llegada del conquistador español Hernán Cortés. Principal dios de los aztecas, Huitzilopochtli. Muy bien. Los tlatoani eran miembros de los capulis. Los tlatoani, letra A, ¿no? Eran los miembros de los capulis. Islas flotantes donde cultivaban los aztecas, chinampas. El sucesor del emperador era elegido por el Consejo Supremo. Base de la sociedad azteca, calpulis. Bien, queridos alumnos, entonces estamos terminando el tema 2 y nos vamos de frente al tema 3. El tema 3 nos dice la expansión europea. Muy bien. La expansión europea, ¿no? La tenemos, ahí la están viendo, muy bien. Era la era de los descubrimientos, ¿no? Así como vino por acá a Norteamérica, Centroamérica, Colón. Descubrimientos de América en 1942, tomado como punto de referencia para establecer el inicio de la Edad Moderna. Durante el siglo XV, la era de los descubrimientos se dará inicio a las exploraciones de nuevos territorios, lo que trae muchas consecuencias al fin de grandes civilizaciones, como podemos ver en este capítulo, ¿no? Y en otros capítulos más adelante. Pero para entender esta serie de exploraciones y descubrimientos debemos de tener en cuenta hechos que impulsaron a los europeos a lanzarse a la conquista del Océano Atlántico y vencer el Mare Tenebrum, llegar a nuevas tierras, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores que permitieron a la expansión europea? Bueno, los factores que impulsaron a los europeos fueron las negociaciones marinas y los aventureros que querían
emprender viajes de exploración, pero el objetivo principal fue encontrar nuevas rutas comerciales para llegar a la India. Dentro de estas búsquedas para las rutas a la India, en Oriente sucedía la toma de Constantinopla. A pesar de sus diferencias religiosas y políticas, los reinos de Oriente y Occidente mantuvieron contactos comerciales durante toda la Edad Media, ¿no? Los mercados europeos compraban diversos productos de la India y de extremos de Oriente, como por ejemplo el clavo de olor, la nuez moscada, la pimienta, la canela, el marfil, la porcelana. Sin embargo, el paso hacia Oriente a través del Mediterráneo fue bloqueado por el dominio islámico. Los turcos habían ocupado ciudades claves de acceso a Oriente y una de ellas fue Constantinopla. Este bloqueo obliga pues a los europeos a buscar nuevas rutas para acceder a los mercados de Oriente. Entonces, en esa búsqueda es que están viendo por dónde ingresar a la India y no pasar por Constantinopla. Aparte de ello, el otro factor sería la crisis que tenía Europa. Europa había gozado de un gran florecimiento económico en los siglos XII y XIII. Esta expansión le siguió, pero en estos siglos nuevos, pues, hay un gran retroceso. En el siglo XIV y XV, las causas del retroceso, tenemos la epidemia, la gran peste que hubo, así como ahora nosotros tenemos el coronavirus, ¿no? Igual la gran peste, la gente también tenía que estar en sus casas, morían en las calles, igual que ahora, ¿no? Bien, la guerra entre naciones europeas, guerra de los 100 años, por ejemplo, y la guerra civiles, guerra de las dos rosas. Bien, asimismo, el otro factor fue la difusión de la religión católica. Los europeos que mantenían un espíritu de las cruzadas, habían salido de las cruzadas, estaban convencidos que la religión católica era la única fe verdadera y que su deber como buenos cristianos era difundirla a otros territorios. Para propagar esta fe estaba permitido que el creyente usara la violencia. A esto se suma el sentido de la aventura que llevaban muchos europeos en realizar intrépidas expediciones buscando riquezas que les trajeran fama, fortuna y gloria, y así mejorar su estatus social. Búsqueda de riqueza y territorios, pues otro de los factores, ¿no? Los europeos buscaron oro para poder solventar sus permanencias en las guerras, para enfrentar la crisis y anexar nuevos territorios para los cultivos y obtención de materia prima. Otro factor, adelantos científicos y tecnológicos. La realización de largos viajes en alta mar requería de conocimientos, instrumentos que permitieran a los navegantes poder orientarse, poder ir a un lugar a otro sin equivocarse. Los conocimientos geográficos y astronómicos no tenían la suficiente solidez para poder emprender viajes seguros de larga duración, pero de mayor importancia fueron los inventos relacionados en cuanto a esto, como por ejemplo la imprenta y el papel, como los relacionados a la guerra, la pólvora, las armas de fuego, ¿no? Luego el avance en el transporte y la navegación, como por ejemplo la brújula, el astrolabio, ¿no? Y nuevas embarcaciones que tenían más rapidez, ¿sí? Muy bien. Entre los conocimientos científicos e instrumentos técnicos tenemos los siguientes, ¿no? Ya sabemos la brújula, el astrolabio, la pólvora, la imprenta, ¿no? Los portulanos fueron mapas elaborados sobre la base de experiencia de otros navegantes. En estos representaban trazos de la costa de los territorios, en especial del mar Mediterráneo y del mar Negro. De igual manera se señalaban ríos, bahías, ubicados puertos conocidos y los obstáculos que tenía. El astrolabio fue un instrumento diseñado por astrónomos árabes. Se utilizó a partir del siglo XV para medir la altura de los astros, que permitió calcular la latitud en la que se encontraban los barcos. La carabela, la navegación a fines del siglo XV y comienzos del XVI experimentaron un avance notable. Los pesados navíos utilizados en la Edad Media fueron sustituidos por las nuevas embarcaciones, la carabela, que se mostraba más ágil
y que ofrecía mayor seguridad a sus tripulantes. La nao era una embarcación mucho más grande que permitía llevar pesados cargamentos. Los libros de pilotaje contenían recopilación e instrucciones para los pilotos, profundizando en los conocimientos de geografía marítima. Bien, no debemos olvidar que antes del siglo XV los europeos llamaban al Atlántico como Mare Tenebrum. Por ello tenían temor de navegar por sus aguas, pero los nuevos conocimientos e inventos vencieron sus miedos y lo conquistaron. Mar tenebroso, por su caso, ¿ya? Muy bien. Vamos a la retroalimentación. ¿Cuál es el principal objetivo de los europeos para iniciar las explotaciones? Era la fama, riqueza y estatus social. Fama, riqueza y estatus social. Nombra 4 adelantos científicos que permitieron el desarrollo de la navegación. Tenemos el papel, la pólvora, la brújula, los mapas, ¿no? Los libros de navegación. 3. ¿Qué hechos tomaron como referencia para el inicio de la Edad Moderna? La caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. ¿Por qué la India fue tan anhelada por los europeos? Por las especies y el comercio que traían, pues, ¿no? Para llevar, para vender, comprar, su negocio, mejor dicho, el comercio. ¿Qué era el Mare Tenebrum para los antiguos europeos? El mar Atlántico con sus diferentes monstruos, sirenas y todo creado por los mismos navegantes, ¿no? Era tenebroso por ello. Pero ya con los adelantos científicos, pues ellos lo lograron vencer. ¿Cómo los europeos vencieron su temor a este mar tenebroso? Con ayuda de los adelantos, el papel, la pólvora, la brújula, los mapas. Siguiente. ¿Cuál era el océano al que se referían los europeos cuando hablaban del mar tenebroso? El océano Atlántico. 4. Investiga una de las historias que se contaban acerca del mar tenebroso. Bueno, la historia mayormente monstruos que se comían los barcos, sirenas, muertos que flotaban, dragones que botaban fuego y gigantes, ¿no? Y gigantes. Muy bien. Vamos a la retroalimentación. Acá tenemos, imagina qué, ¿no? ¿Cuál sería tu lugar de salida? Recuerda que debe ser un puerto. El Callao, porque es mi casa, digo yo, ¿no? O sea, ustedes también tienen que hacerse la pregunta. ¿Cuál sería tu lugar de llegada después de salir del puerto del Callao? Llegar a la universidad. 3. Elabora una lista de 6 elementos que llevarías entre tus inventos. Brújula, mapas, cantimplora, botiquín, ¿no? Sobrevivencia, oxígeno, ¿no? Es lo que yo digo. Bien, elabora un mapa y traza el recorrido que harías en tu viaje. Eso lo hacen ustedes, ¿sí? Encuentra los inventos y escríbelos en la línea. Aquí lo pueden hacer. Es algo bastante bonito, ¿no? Distraído. Bien, vamos a verificar entonces el aprendizaje. Es el dibujo que se encuentra en las brújulas y marca los puntos cardinales. ¿Qué cosa es? La rosa náutica, ¿ya? Muy bien. A fines de la Edad Media, los europeos mantenían el espíritu de las cruzadas o guerra santa, la letra D. La brújula fue invento de los chinos y fue difundido en Europa, ¿por qué? Por los árabes. El instrumento donde se recopilan las instrucciones de los pilotos de las embarcaciones, libro de pilotaje o libro de los marinos, libro de pilotaje. La expansión europea se inicia a partir del siglo XV. Instrumento que permite medir la altura de los astros, el astrolabio. 7. La denominación de Mare Tenebrum hace referencia al océano Atlántico. La expansión europea también tenía objetivos religiosos como la expansión de la religión católica. 9. Principal objetivo de la expansión europea, llegar a la India. 10. Fueron embarcaciones que se utilizaron durante la expansión europea, las carabelas. En realidad, pues eran los portulanos, los naos, carabelas. Podría ser todos, ¿ya? Aquí, la respuesta correcta, todas. Muy bien, jóvenes. Preparándonos entonces para la próxima semana ya el repaso general, ¿no? De todas las preguntas para el examen.
A cuidarse y bendiciones. Con ustedes hasta la próxima clase.